cara a cara. Acompáñanos a revisar los finales, los cierres de campaña ya oficialmente el domingo pasado. Ayer muchos candidatos cerraron. Andrés Manuel estuvo aquí en Jalisco. También vamos a presentarte un reportaje sobre la NOM 046, muy polémica, la norma oficial 046 que regula los abortos por violación a nivel nacional. Platicaremos sobre cómo están viendo las elecciones en el mundo, la elección en México a nivel mundial con Andrés Barba, internacionalista. Y hoy se cumple un año de que está atorada la iniciativa de Fiscalía Autónoma en el Congreso del Estado. Platicaremos también sobre ese tema. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a cara con el periodista Enrique Toussaint. 9 de la mañana con 5 minutos, estamos en lunes 25 de junio, el próximo lunes ya tendremos todos los resultados electorales, es decir, 6 días más de espera para salir a las urnas, para votar el próximo domingo. Se acaba la campaña este miércoles, por fin se acabaron los spots el miércoles, el último minuto del miércoles 23:59, se acabó el proceso electoral y digamos que ha habido pocas variaciones durante el proceso, se han alargado algunas distancias, otras se han reducido un poquito, pero en términos generales quien comenzó arriba en las encuestas la campaña en este momento se mantiene en términos generales arriba. Hay un consenso en las encuestas nacionales, algunas se publican el día de hoy, otras ayer en la noche como Consulta Mitofsky que liberó su estudio por ahí de las 7, 8 de la noche, y el promedio de las encuestas que da hoy el portal Oráculos coloca a López Obrador con 50% en la cabeza de intención de voto, Ricardo Anaya con 27% y José Antonio Meade con 19.5%, es decir, empezaron en marzo, Andrés Manuel López Obrador tenía 44%, Ricardo Anaya tenía 29% y José Antonio Meade estaba en 22%, es decir, Meade cayó un poquito, Anaya también cayó un poquito y Andrés Manuel subió algunos puntos de acuerdo a lo que registran las encuestadoras. Siempre hay que tener escepticismo sobre lo que se publica en las encuestas, pero aquí sí vemos un consenso bastante claro en que así van las posiciones, 1, 2 y 3. ¿Esto quiere decir que el próximo domingo las cosas queden así? No necesariamente, sabemos que las encuestas tienen sus margen de error, son estudios que muchas veces tienen orientaciones, que las encuestadoras saben que los procesos electorales es el momento para hacer dinero, por lo tanto hay que tener escepticismo, pero sí hay que decir que en términos generales los estudios, las parametría, demotecnia, Consulta Mitofsky, las encuestadoras más importantes colocan precisamente así la fotografía de cara al 1 de julio. Ayer Andrés Manuel López Obrador estuvo aquí en Jalisco. Su cierre en Jalisco, recorrió el país, estuvo en Veracruz el sábado, estuvo también en San Luis Potosí, Querétaro, distintos estados y terminó en Jalisco y dejó algunos mensajes. Está claro que le vino a echar la mano a Carlos Lomelí. 6 veces vino a Jalisco desde la intercampaña Andrés Manuel López Obrador. Nunca en la historia Andrés Manuel había visitado tanto territorio jalisciense y dejó 2 mensajes en su meeting en Plaza Juárez. Primero, no le tenemos confianza a Alfaro, así lo dijo de claro. Y segundo, nada de voto diferenciado, es decir, pidió que los que votan por Andrés Manuel López Obrador para la presidencia hagan lo mismo, como en cascada, y voten por Carlos Lomelí. Escuchamos lo que dijo ayer Andrés Manuel López Obrador. Ya conozco a unos que se hacen pasar ahí por progresistas, que estuvieron con nosotros y nos dieron la espalda, nos traicionaron. No estamos apoyando a Alfaro, que quede claro. No le tenemos confianza. Es Carlos Lomelí. Los partidos paleros, los candidatos que están al servicio de la mafia del poder,
están planteando que haya voto dividido, diferenciado. Como ya no pueden hacer nada, dicen, ya, ni modo, ya te dejaste encampanar por el Mesías tropical, por ya sabes quién. Esto decía ayer Andrés Manuel López Obrador en Plaza Juárez en el cierre de su campaña en Jalisco. Hay que recordar que el próximo miércoles cierra en el Estadio Azteca Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, hay algunas claves de cara a lo que viviremos el próximo domingo, que aquí estaremos en Zona 3 Noticias dándote seguimiento puntual de todo el proceso electoral, minuto a minuto, de lo que sucede el próximo domingo 1 de julio, clave para el futuro de nuestro país. Primero, ¿cuánta gente sale a votar? ¿Qué porcentaje de votación habrá? Hay que recordar que en el último proceso ya se superó la barrera del 58% a nivel nacional. Veremos en dónde se coloca el porcentaje de votación. La movilización de los aliados, es decir, los esquemas corporativos, qué tan eficaces son en los distintos partidos políticos. Hay que recordar que hay pactos clarísimos. José Antonio Meade con una parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sobre todo los que responden a Juan Díaz de la Torre. Andrés Manuel tiene acuerdos con la CENTE, tiene acuerdos con movilizadores cercanos a Elbester Gordillo. Por lo tanto, también será importante ver qué tanta capacidad de estructura tienen los partidos políticos el próximo 1 de julio. Los bastiones de cada uno de los candidatos. Hay que recordar que Ricardo Anaya apostó siempre en su campaña poder tejer un corredor de muchos votos en unas partes del norte, en otras partes del occidente, centro-occidente del país, que Andrés Manuel, su fortaleza histórica ha sido la Ciudad de México, el Estado de México y el sur del país, y sobre todo, qué tan capaces son los partidos políticos de pelear las distintas gobernaturas que están sobre la mesa. Hay que recordar que se juega Ciudad de México, en donde las encuestas colocan a Morena arriba, Guanajuato, en donde colocan al Partido de Acción Nacional arriba, Veracruz, en donde hay una disputa entre el Partido de Acción Nacional y el Frente, en términos generales, con el Movimiento de Regeneración Nacional. También están disputadas Puebla y Yucatán. Puebla también entre Morena y PAN, está de candidata la esposa de Rafael Moreno Valle, y por Morena el ex perredista, el senador Barbosa. En Yucatán, la única gubernatura que pelea el PRI contra el Partido Acción Nacional, y Morena, Tabasco y Chiapas, en donde los estudios demoscópicos dan ventaja, una para Cuauhtémoc Blanco en el caso de Morelos, le dan ventaja al Movimiento de Regeneración Nacional. También Ricardo Anaya terminó su campaña en forma masiva, después tendrá más eventos de aquí el miércoles. Estuvo en el Ángel de la Independencia y le mandó un mensaje a Enrique Peña Nieto. Esto es su discurso casi de final de la campaña, que ha sido enfatizar en que si él llega a ser presidente buscará reunir todas las pruebas necesarias y una fiscalía autónoma para que se comience procedimiento penal contra Enrique Peña Nieto. Así lo dijo Ricardo Anaya. ¿Qué nos ataca el régimen de Peña Nieto? Porque nos tienen y nos tienen miedo con toda razón, porque cuando yo sea presidente de México habrá una fiscalía que investigará al presidente Enrique Peña Nieto y su participación en los escándalos de corrupción del sexenio. No quedará impune lo sucedido. Ahí está lo que decía Ricardo Anaya ayer en el Ángel de la Independencia, donde reunió a miles de simpatizantes, perredistas, panistas, de cara al cierre que tuvo el candidato del Frente en Jalisco. La semana pasada, el jueves, tuvimos la última fotografía que publicó el periódico Mural. Enrique Alfaro 48%, Carlos Lomelí 24%, Miguel Castro 16%, y el sábado Enrique Alfaro cerró en el Cabañas, en la explanada del Cabañas. Ha habido mucho debate sobre la gente que fue, que si caben 20,000, 30,000, 50,000. Los organizadores dicen que fueron 100,000 personas a acompañar a Enrique Alfaro. Lo cierto es que fue multitudinario, que hablaron varios en el templete con Enrique Alfaro, desde el presidente nacional de MC, Dante Delgado, pasando por candidatos a las presidencias municipales como Pablo Lemus e Ismael
del Toro, y esto dijo Enrique Alfaro en su cierre, en particular sobre el caso de López Obrador. Usted sabe que se ha abierto este debate para saber si se van a llevar bien o no Enrique Alfaro y Andrés Manuel López Obrador, sobre todo por la contienda que han tenido tan dura cada que viene a Jalisco Andrés Manuel López Obrador, y esto dijo Enrique Alfaro en su cierre de campaña. Claro, lo que está pasando, quiero hacer esta reflexión, lo que está pasando a nivel nacional debe ser motivo de un análisis cuidadoso de parte de nosotros. El coraje y la frustración más que justificada de nuestro pueblo está a punto de traer de regreso una idea de país que creíamos superada. El autoritarismo extremo está a la vuelta de la esquina y pareciera que ya no hay nada por hacer. Yo me niego a aceptar una realidad así con la cabeza agachada. Los invito a luchar hasta el último segundo de esta elección para defender a México con la fuerza de nuestro voto, para no entregar sin luchar la presidencia de la República. Y si la voluntad popular decide que así sea, entonces los invito a seguir luchando, a no permitir que nadie venga a darnos órdenes a Jalisco, que nadie se atreva a vulnerar nuestra soberanía, que nadie piense que va a someter a nuestro pueblo. Fueron algunas de las palabras que dijo Enrique Alfaro en su cierre de campaña. También algunos incógnitas de cara a lo que sucederá en Jalisco el próximo domingo. ¿Qué tan certeras han sido las encuestas? Hay que decirlo, no hay tantas. En Jalisco se ha publicado Mural, publicó de forma reiterativa. También lo hizo Verumen a través de una encuesta que pidió Coparmex, publicó El Financiero también un estudio. Hay diferencias entre las encuestas, pero lo que sí dejan más o menos de tendencia es que Enrique Alfaro es el puntero, que ya sigue Carlos Lomelí, que detrás de él está Miguel Castro. También será importante saber si MC logró construir la estructura a nivel estatal. ¿Qué tan grande será la derrota del PRI? Porque parece que esa ya está casi firmada, que en Jalisco el PRI tendrá que dejar la gubernatura del estado. ¿Qué tanto asomarán la cabeza los independientes? Hay muchos independientes en Jalisco, sobre todo los que vienen de la mano de Wikipolítica. Y cómo quedan los equilibrios en el Congreso y en la zona metropolitana de Guadalajara. Se publicaron también, que no tuvimos posibilidad de comentarlos por la entrevista que tuvimos con Tatiana Cloutier el viernes pasado, se publicaron 2 estudios también en el periódico Mural. Dice Guadalajara, del Toro, esta se publica el día de hoy, del Toro Ismael, 44%, Claudia Delgadillo, 23% y Eduardo Almaguer, 18%. En el caso de Zapopan, Pablo Lemus, 54%, Irán Torres, 17% y Salgado, 16%. Es decir, tenemos que esperar a ver lo que sucede el próximo domingo, día de elecciones, pero todo parece indicar que Movimiento Ciudadano tiene posibilidades de ganar mucho en este proceso, lo que también después implicará una gran responsabilidad de gobierno, que si bien Morena ha crecido algo en la zona metropolitana de Guadalajara, todavía no alcanza los niveles de intención de voto que en este momento tiene Movimiento Ciudadano, y que veremos a partir del 1 de julio, tanto a nivel nacional como a nivel local, un paisaje muy distinto, un paisaje político muy distinto al que tenemos en este momento. Recuerda, próximo domingo seguiremos minuto a minuto todo, desde que salgan las encuestas de salida, los conteos rápidos a las 23 horas, lo anunció ayer el Instituto Nacional Electoral a través de Lorenzo Córdoba. A las 23 horas está el compromiso del INE de publicar el conteo rápido. El conteo rápido ya no es una encuesta, el conteo rápido ya es un estudio, es una muestra que ya se hace sobre las famosas sábanas en donde se desprenden los votos de los ciudadanos, por lo tanto tiene un margen mínimo de error, más o menos 0.25, es decir, a las 11 de la noche ya tendremos la primera fotografía, sobre todo en la elección presidencial. 9 de la mañana con 18 minutos. A la vuelta te presentamos el reportaje que elaboró Ángel Melgoza sobre la NOM 046. Hay que recordar que esta es la disposición normativa en México para poder interrumpir un embarazo en casos de violación, sobre todo cuando hablamos de menores de edad. Volvemos y me gustaría mucho que nos des tu opinión. Están todas las voces incluidas, sobre todo para saber de qué estamos hablando cuando se habla precisamente de la NOM 046. 9 de la mañana con 24 minutos. Mucha polémica ha habido sobre la famosa norma oficial mexicana 046. Posturas a favor, posturas
en contra, y por eso, a través de las voces de los especialistas y las autoridades en este tema, decidimos ir a buscar la información, saber pues qué tan extendido está este problema, es decir, si hay muchos problemas dentro del sector salud por peticiones de la NOM 046, si ha habido o no modificaciones en los protocolos, como también se suele decir particularmente en redes sociales, o cómo está la discusión sobre la objeción de conciencia entre los médicos a la hora de poder interrumpir un embarazo luego de una violación. Escuchamos el reportaje y lo comentamos. El aborto no es una cuestión de fe, es un tema de salud pública. Se escuchó decir en la sesión de 23 horas en la Cámara de Diputados de Argentina el pasado viernes 15 de junio. En una jornada calificada como histórica, los diputados votaron a favor el proyecto de ley de interrupción legal del embarazo hasta la semana 14. En nuestro país, hace 11 años se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, pero en el resto sigue sin abrirse un debate serio sobre el tema. En Jalisco el aborto es legal cuando la mujer embarazada haya sufrido una violación o cuando su salud esté en grave peligro. Hablamos con Viviana Domínguez sobre el proceso para que una mujer solicite una interrupción legal de su embarazo. Viviana es coordinadora del Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género de la Secretaría de Salud Jalisco. Dependiendo de las dos causales, por ejemplo, cuando es por violación, la paciente llega a la unidad solicitando una interrupción voluntaria del embarazo, porque el embarazo es por una violación que tuvo. Nosotros tenemos que atender a esa solicitud sin hacer cuestionamientos, sin hacer absolutamente ni solicitar una orden de juez. Se tiene que hacer por buena fe, como los médicos lo tienen que hacer por buena fe, y se le hace la atención a la víctima. Pero el personal médico también puede solicitar no practicar la interrupción del embarazo porque va en contra de sus creencias. Se llama objeción de conciencia. A pesar de que la institución no le debe obligar a realizar la interrupción a los objetores, en caso de que no haya nadie más que pueda prestar el servicio, o si la tardanza pone en peligro la vida de la mujer, entonces incluso los objetores tienen que realizar la interrupción. Hablamos con Patricia Ortega, miembro de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de México, sobre el proceso por el que deben pasar los médicos para determinar su postura frente a la interrupción del embarazo. No es algo que tú amanezcas como en la mañana y digas, no, si yo soy objetora de conciencia, y entonces ya estuvo, ¿no? No, sino tiene que haber este procedimiento y tiene que haber también una justificación. Es decir, una vez que el personal médico hace esta reflexión y dice, soy objetora de conciencia, tiene que haber también una forma en la Secretaría de Salud de que la persona pueda declararse objetora, pero también justificar en base a qué fue lo que pensó, cómo fue su procedimiento para llegar a esa conclusión que tiene que ser respetada por la Secretaría. También le pregunté a Patricia cuántos médicos no objetores tiene registrados la Secretaría de Salud Jalisco. Y lo que nos han indicado es que hasta el momento hay 9 no objetores, 9 médicos no objetores de conciencia. Para todo el estado. Para todo el estado, sí. Viviana Domínguez, de la Secretaría de Salud, nos dijo que esta cifra está siendo actualizada y para ello trabajan con el personal. Ellos llenan un formato, se les explica en el formato lo que es la objeción, lo que es la no objeción, de qué trata, y se les pregunta si es o no objetor de conciencia. Ellos ponen su firma, su nombre, su unidad de adscripción. Claro que son datos confidenciales y los cuales no vamos a poder otorgar, pero ellos ahí nos especifican si sí son o no son. Ahorita estamos en ese proceso. Llevamos el 70% de las unidades que nos han estado mandando lo que viene siendo este formato. No tenemos el total todavía porque lo queremos concentrar al 100% y decir, Secretaría de Salud tiene tantos objetores y tantos no objetores de conciencia. Viviana dijo que para hoy, lunes 25 de junio, a más tardar, tendrían los resultados de esta consulta. Lo que también comenta Viviana es que si bien el número de médicos no objetores es reducido, no han hecho falta. Para esto de la interrupción del embarazo que hemos tenido hasta ahorita, ha sido suficiente. O sea, no es que necesitamos 20, 30 no objetores hasta el momento. La demanda que hemos tenido la hemos cubierto. ¿Cuántos casos hay? Ahorita ya llevamos 19 casos registrados. ¿Desde cuándo? 2016. Sobre estas mismas cifras, Patricia comentaba que... Claro que la Secretaría... pues sí, ha ido incrementando, bueno, por lo menos los que reporta, así sí se han ido incrementando en estas cantidades. Pero lo que a la luz de, tendríamos que revisar estas estadísticas que ellos brindan a la luz de las cifras de violencia sexual. A pesar de que la cifra negra en casos de violación se calcula que ronda por el 70% de los casos, en los últimos 6 años en México se han registrado
más de 28,000 denuncias por violación sexual a niñas menores de 15 años. De acuerdo a un dato obtenido por el diario Reporte Índigo, durante 2015 la Secretaría de Salud Jalisco registró 138 embarazos por violación sexual, mientras que durante 2017 la misma Secretaría solo hizo 12 interrupciones legales del embarazo. Es decir, si ambas cifras fueran del mismo año, estaríamos hablando de que unas 126 mujeres habrían tenido a un hijo producto de una violación. Una de las exigencias de las organizaciones es que el personal de la Secretaría esté más sensibilizado. Patricia nos cuenta la experiencia de una mujer menor de edad que pasó por la interrupción legal de su embarazo en Jalisco y que interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por el trato que recibió. Fue un trato muy cruel el que ella recibió por parte de los prestadores del servicio. Por ejemplo, el no darle medicamento para el dolor cuando ya habían iniciado su procedimiento, no permitirle a su familiar estar con ella antes del procedimiento. O sea, una vez que la internaron, la incomunicaron a la chica menor de edad, víctima de una violación tumultuaria, con un embarazo por esa violación, la aislaron del familiar, no le daban el medicamento, no le dieron de comer, no le dieron alimentos. A ella la internaron un viernes a mediodía y el domingo a mediodía era la primera comida que le estaban dando, y eso pues porque estaba ahí ya las acompañantes, y también solicitaron la intervención de la Comisión de Derechos Humanos para que se le diera alimento. ¿Es una práctica recurrente? ¿Sigue pasando? Le pregunté a Patricia. Mira, yo quisiera decirte que no, pero creo que es así. O sea, hemos acompañado varios casos y yo quiero reconocer que en alguna medida la Secretaría ha empezado a mover algunas cosas para que esto no se dé. Es difícil porque no es una cuestión que se resuelva con un decreto, sino que tiene que pasar por la sensibilización, por la capacitación, por la vigilancia del procedimiento de los funcionarios y las funcionarias. Y eso pues a veces es lo que cuesta más trabajo hacer. Y en la Secretaría de Salud lo saben. El mayor reto para la Secretaría de Salud es la sensibilización y capacitación. Ese es uno de los principales que tenemos para llevar a cabo y tener más sensibilidad, más personal, que no, como servidores públicos, no metamos la parte personal y decir yo tengo el derecho y la obligación de ofrecerle a la paciente la información y derivarla a un lugar donde la atiendan. ¿Por qué? Porque la mujer tiene ese derecho de solicitar la interrupción. No podemos decirle no lo hagas. ¿Por qué? Porque es una decisión de la persona. La lucha de las mujeres feministas en el mundo y en Latinoamérica ha sido una lucha muy firme, muy clara y muy solidaria. Además, viene de tiempo atrás, dice Paola Lazo. Ella es asambleísta del CEPAD, una organización que defiende casos de violaciones de los derechos humanos en Jalisco. En México, por ejemplo, la lucha por el aborto legal en México comienza en 1935, cuando el Frente Único por los Derechos de la Mujer demanda por primera vez el acceso al aborto por razones sociales y económicas. En el Código Penal, por supuesto, las batearon, pero la lucha ha seguido. O sea, lo que te quiero decir es, las mujeres tienen casi 100 años luchando. A mí me preocupa mucho cuando escucho, vamos a ponerlo a consulta, ¿no? Los derechos humanos no se ponen a consulta, ¿sí? Los derechos humanos no son los derechos de las mayorías, ¿no? Los derechos humanos son los derechos para todas y para todos. Tenemos que legislar de acuerdo a las realidades, y en muchas ocasiones son justo proteger a las minorías. Las consultas públicas muchas veces funcionan con la mayoría, y muchas veces la visión de las mayorías no es una visión de derechos, ¿no? Cientos de mujeres argentinas celebraron en las calles, y la llamada Ola Verde, es decir, el movimiento de las mujeres feministas y otros aliados, parece que podría expandirse. Patricia Ortega habla del movimiento en Argentina. Es una lucha de la que vemos un resultado, un logro, pues en este día de la votación, pero es una lucha que inicia hace aproximadamente 14 años, ¿no? Patricia cuenta que hubo varios intentos de meter la ley anteriormente, y el rechazo sirvió para ir afinando detalles y creando una mejor iniciativa. En esta ocasión la discusión fue seria, sin gritos, sin faltas de respeto. Se citaron expertos, se analizaron cifras, y Patricia destaca otros elementos clave en el triunfo parcial que se ha obtenido hasta ahora. Otros elementos que juegan son, por un lado, los medios de comunicación y las universidades, que promueven los debates de argumentos, los debates de razonamiento, los debates con información, y que van generando como que las personas vayan
vayan transformando su perspectiva. Le pregunté cuál había sido el papel de esos mismos actores, medios y universidades en México. Sí, creo que en general han estado ausentes. Es decir, cuando un medio de comunicación ha intentado hacer un debate sobre el tema, pues se hace un poco como este circo, ¿no? Como esta gritadera, como esta en plantear a los antiderechos, como estas expresiones que también vimos en Argentina, ¿no? Dramáticas, de llorar, de hacer una serie de cosas que desvían pues la atención de lo fundamental. Y creo que ha sido en ese sentido que se ha abordado. Yo he participado en algunas expresiones o intentos de esto y es difícil centrar como el debate en el asunto de salud pública que es el aborto, ¿no? Patricia dice que en las universidades también ha habido una ausencia, y es que se ha manejado el tema con muchos prejuicios. Sin embargo, o a pesar de ello, hoy más mujeres están organizadas y exigiendo estos derechos. Varias generaciones se unen y unas empujan el trabajo que venían haciendo las otras. Para Paola Lazo, la manera en que las mujeres más jóvenes se conciben a sí mismas y sus derechos está avanzando. Es interesante también esta parte de los casos, como la moral en nuestro país, ¿no? La formación moral, la formación religiosa, es algo que atraviesa nuestra vida como mujeres, ¿no? Y es algo que nos dice, esto es pecado o no es pecado, si lo vives con culpa o si no lo vives con culpa. O sea, es muy interesante ver cómo hace 20 años la noción del ejercicio de los derechos y de los derechos de las mujeres era mucho menos visible. Para Viviana Domínguez, de la Secretaría de Salud, la institución y la interrupción legal del embarazo también avanzan. Yo creo que va caminando. Es despacio, pero va caminando. O sea, no podemos decir vamos a estar al 100% como Argentina en este momento, pero sí vamos avanzando. Esa es una situación muy importante que, por lo menos en Jalisco, vamos avanzando en esta situación de atención a esa interrupción. Parece que no hay mejor tiempo que este para dejar los prejuicios a un lado, escuchar la problemática, analizar las cifras y debatir con seriedad. Escríbenos, comparte y abre una conversación cara a cara. Estamos de regreso, ahí están algunas de las opiniones en torno a este tema. Vamos a ir al corte, al regreso platicamos sobre cómo están viendo en distintos lados del mundo la elección en México y retomamos este asunto de la NOM 046 para leer tus mensajes, tus comentarios y abrimos la discusión de un tema que siempre es polémico. 9 de la mañana con 40 minutos, la cobertura, hay que solo entrar a revisar los medios internacionales para pues ver que la elección en México está siendo muy cubierta, con muchos medios hablando del tema de la elección del próximo domingo. Hay algunas características que esbozan la mayoría de los medios, por ejemplo, que López Obrador ya es menos polémico que antes, aunque siguen teniendo incertidumbres con relación al tema. Incluso The Economist dedicaba su portada precisamente a la elección en México, con López Obrador teniendo un papel preponderante en esa portada. Todos ponen énfasis en la violencia como el principal desafío de nuestro país. Incluso hoy hay un reportaje largo en The Guardian, en Reino Unido, precisamente sobre la violencia y lo que tendrá que enfrentar el próximo presidente de la República. Y los medios americanos sobre todo subrayan la importancia de la victoria de Donald Trump para explicar los resultados de la encuesta en México y que Andrés Manuel López Obrador encabece los estudios demoscópicos. Y para hablar de cómo se está viendo a nivel internacional la elección en México, saludamos a Andrés Barba. Él es profesor de la UNIVA, colaborador de Zona 3 Noticias e internacionalista. Andrés, ¿cómo estás? Estimado Enrique, muy buen día para ti, para el auditorio, un gusto saludarles. Andrés, pues ha llamado la atención la elección en México. Yo veo más discusión tal vez que hace 6 años, ¿no? Sin duda, yo creo que también la tendencia mundial ha favorecido un poco la atención en cuanto al proceso electoral se va viviendo a nivel internacional y especialmente en países importantes o de, digamos, relativamente, relevantes, sí, el tema del movimiento económico, los flujos financieros, y en el caso de México, pues es evidente. Yo creo que hay 3 elementos en particular, Enrique, que podrían ayudarnos a identificar un poco por dónde va el análisis del caso mexicano, de las elecciones que vienen aquí en México, por lo que hace a la prensa internacional. El primer punto sería lo que tú mencionas, es qué tanto México se va a acoplar
a esta tendencia a nivel mundial de electores descontentos que ya se ha visto en los Estados Unidos, sí, en el Reino Unido con el Brexit, en España de cierta forma desde hace ya varios años, en Francia con el Frente Nacional, que no ganó, pero bueno, generó una fuerza muy importante, claro, incluso en Colombia con el tema de la paz. El otro punto tal vez sea esta preocupación que puede ser muy legítima en lo que hace el desempeño económico de México. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque mucho se ha hablado en las campañas, un candidato, otro candidato, en fin, sobre los temas de las reformas energéticas, sobre el tema del aeropuerto, los compromisos con la apertura económica, si se van a mantener o no. Las inversiones, ¿no? Claro. Las inversiones, ¿sí? Exactamente, digamos, qué tanta compromiso va a tener el nuevo gobierno con este estilo, digamos, de mantener una tendencia económica favorable a la inversión extranjera, a las exportaciones, etcétera. Y un tercer elemento es lo que mencionabas también, en lo que hace el tema de la seguridad. Yo creo que aquí hay un enfoque particular porque, pues, en realidad, desde mi punto de vista, al menos, Enrique, y desde lo que se observa también en los medios internacionales, pues ninguna de las propuestas que se han hecho por los candidatos ha sido lo suficientemente contundente para que se vea una solución rotunda a este tema tan fuerte que estamos viviendo, ¿no? Oye, Andrés, en materia de política exterior hay que recordar que en el segundo debate presidencial fue precisamente el tema de la política exterior, México en el mundo, la discusión, pero no sé, como que no he visto mucha política exterior en la campaña a nivel nacional, y no sé si tú, conociendo a quién puede ser el canciller de Andrés Manuel en caso de que gane el próximo domingo, su nombre es Héctor Vasconcelos, no sé si te imaginas algún tipo de política exterior, si es un retorno más a los principios clásicos de la diplomacia mexicana. ¿Cómo ves las propuestas de política exterior de los tres candidatos? Desde luego. Bueno, debo decirte que en el segundo debate donde este tema fue discutido por los candidatos, yo en lo personal me sentí bastante decepcionado. Creo que no se trataron temas importantes de política exterior e incluso dejaron bastante a deber, y empezando incluso por el candidato del PRI, José Antonio Meade, que fue canciller y de quien tal vez más se esperaba. Aún así, Enrique, hay que admitir también los internacionalistas que el tema de política exterior pues no es un tema, digamos, de gran interés entre el electorado a nivel general, aunque haya temas espinosos e importantes que atender, como el tema, por ejemplo, de la relación con Estados Unidos, especialmente ahora con el presidente que tienen nuestros vecinos, sí, pero aún así no es un tema, digamos, o no es un ámbito de temas que atraigan mucho la atención del electorado. Como sea, es un tema que deberán de atender quien quede como presidente, y yo sí creo que lo que podemos visualizar un poco es qué tanta experiencia y qué tanto han trabajado en los temas de política exterior aquí los tres candidatos. Sin duda, el que mayor trayectoria y experiencia tiene ahí, pues es el candidato del PRI, José Antonio Meade, y creo yo que el que menos lo ha trabajado y que ha tenido un descuido muy importante a lo largo de todos estos años, incluso cuando fue jefe de gobierno, es Andrés Manuel López Obrador. Hay estudios incluso del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica allá en la Ciudad de México, que tienen estudios hechos de lo muy pobre, del muy pobre trabajo que se hizo en la Ciudad de México en aquellos años, sí, en lo que hace a la proyección internacional de la Ciudad de México como gobierno local. Otra cosa fue después con Marcelo Ebrard, que es incluso internacionalista del Colegio de México, claro, pero en esos temas creo que Andrés Manuel siempre ha quedado a deber, aun cuando en esta campaña sorpresivamente lo hemos visto en foros internacionales, sí, aunque pues polémicos, digamos, sus declaraciones, se le nota inseguro en estos temas, pero al menos ya se le ve ahí, que eso es un cambio importante. La respuesta siempre es la misma, ¿no? La mejor política exterior es la política interna. Sin duda. Eso es lo que responde siempre en este tema. Enrique, creo que tienen bastante razón, incluso especialmente en estos años que vivimos, sí, pero como sea, no debe de usarse eso como una muletilla, sino que hay temas importantes que sí deben de abordar los candidatos y especialmente quien quede como presidente. ¿Qué te pareció, antes de despedirte, Andrés, la reacción del gobierno mexicano frente a la política de Trump de separar familias? Hay algunos que creen que fue la acertada, incluso que hubo en algún momento presiones por atrás a la Casa Blanca para que retiraran esa política. Otros dicen que no, que fue muy tibia. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que, Enrique, fue adecuada cuando se realizó, digamos, de hacer una crítica y enfocarla sobre todo a violaciones a los derechos humanos. Me pareció muy buena. Sin embargo, me pareció muy tardía y no en el nivel apropiado. Sí. Yo creo que el hecho de que el canciller lo hubiese hecho es un buen signo.
a pesar de que haya sido tarde desde mi punto de vista, pero que el presidente no se haya pronunciado al respecto, me parece que es un signo de debilidad que está mostrando México, aunque a todas luces es también un intento por no polemizar demasiado con el presidente Trump, ¿no? Andrés, muchas gracias, un abrazo. Al contrario, Enrique. Gracias por recibir la llamada. 9 de la mañana con 47 minutos. Al regreso leemos tus comentarios, mensajes, también algunas interacciones que hemos tenido en Twitter y en redes sociales para que nos escribas también al 3318 80 76 41. 9 de la mañana con 51 minutos. Te recuerdo que estamos en la recta final del proceso electoral, que el próximo domingo, 1 de julio, tendremos que salir a votar por presidente de la República, gobernador, diputados federales, locales, por presidentes municipales. Y en Zona 3 estaremos dándole una cobertura puntual a todo el proceso desde el minuto 1 del próximo domingo, en donde se juegan tantas posiciones y en donde veremos seguramente cambios importantes en términos de los equilibrios políticos a nivel nacional y a nivel estatal. Algunos comentarios sobre los cierres de campaña que tuvimos este domingo, como también sobre el reportaje de la NOM 046 que presentamos a través de una investigación que hizo nuestro compañero Ángel Melgoza. Nos dice la doctora María Rentería: traté una paciente que fue violada, le autorizaron el aborto, fue conmigo y la convencí de que no lo hiciera. Tuvo a su bebé feliz de la vida, pues aunque sea violación, el bebé no tiene la culpa y tiene derecho a la vida. Matar a una persona indefensa y que no puede decidir por sí sola es un gran daño psicológico para la mamá. Muchas gracias, María Rentería, por tu comentario. Ignacio Hernández: buen día, Enrique. ¿Qué opinas de la reforma energética? Enrique Peña Nieto afirmó que bajaría el gas y las gasolinas, cosa que no pasó. Otra, BlackRock firma con MEADE la privatización de Pemex. Saludos. Bueno, sobre el caso de la reforma energética, creo que se han cometido una serie de errores. No creo que estuviera mal posibilidad de que existiera competencia en algunos segmentos de la cadena petrolera, pero me parece que en términos generales los acuerdos para liberalizar los precios de la gasolina, lo que han detonado, y eso está matizado con mucha claridad en los datos económicos que se han publicado, es que ha habido un impacto al bolsillo de las familias mexicanas, por un lado, y segundo, sí ha habido un impacto sobre la inflación. Incluso cuando se hacen los análisis, los diagnósticos, el factor que más pesa a la hora de ponderar lo que es la inflación, lo que incrementa el índice de precios al consumidor, es precisamente la gasolina. Creo que la reforma energética tuvo que haber partido de darle autonomía a Pemex, hacer una reforma de gran calado que permitiera mayor inversión, que permitiera tener un Instituto Mexicano del Petróleo otra vez vanguardista, que sí se permitiera la competencia en algunos segmentos de la cadena, pero que lo que está en el subsuelo y las reservas petroleras como tal fueran, pues digamos, o tuvieran un gran peso de propiedad nacional. Se optó por otra reforma, se dijo que íbamos a tener resultados para 2018 y para 2025, eso está todavía en la página de la presidencia cuando se explica la reforma energética, y no hemos visto esos resultados. Olivia Ornella: saludos. Se debe asegurar la atención libre de prejuicios. La Secretaría de Salud debe asegurar tener médicas y médicos no objetores de conciencia. Con esto me refiero que debe haber un procedimiento para declararse formalmente objetor. La accesibilidad en todo el estado. En este sentido, pregunto, ¿se puede acceder a la interrupción legal en todo Jalisco o específicamente en cuáles hospitales? Nos dice Olivia Ornelas. Esto es un tema también que pretendemos tratar en una segunda entrega, que tiene que ver precisamente, y es algo que reclamaban en la propia Secretaría de Salud, que hubiera procedimientos más claros, instrumentos más claros para poderse declarar objetor. Y también la segunda parte que es fundamental: ¿hasta qué punto, digamos, está el debate sobre el trato que se le dan a algunas mujeres que acuden precisamente a hospitales para que se aplique la NOM 046? Algo que puede estar muy a debate, y seguramente tú que me estás escuchando dices: a mí no me gusta la NOM 046 porque creo que los embarazos no se tienen que interrumpir. O seguramente tú me escuchas y me dices: es que es humano que a una niña, porque son menores de 18 años, que ha sido violada, pueda acceder a instrumentos determinados para impedir o para interrumpir
un embarazo. Sin embargo, más allá de eso, la norma oficial mexicana 046 ya lo admite a través de, digamos, es ya una verdad jurídica y por lo tanto tendría que haber, más allá de debates, un acceso pleno a este derecho. 9332, Enrique invita al maestro Jalife a tu programa, con mucho gusto lo vamos a buscar, gracias por tu comentario. Oscar Fernando, Alfaro metió en el centro 5 veces más personas que Lomelí y AMLO, aún cree Lomelí que está arriba en las encuestas, sin ni con ayuda de los candidatos presidenciales, dice Oscar Fernando. Buen día, 5482, en el distrito 8 hay o no candidato local y si hay, ¿quién es? Bueno, en el distrito 8 local, no sé si te refieras, hay por supuesto candidatos de todos los partidos, también hay independientes, está el caso de Susana de la Rosa por Wikipolítica, está Alejandro Hermosillo por Movimiento Ciudadano, es decir, hay distintos candidatos en el distrito 8, no sé si quieras saber el nombre de alguno en particular. Patricia Pulido, buenos días Enrique, ¿dónde se puede checar en dónde estarán las casillas de acuerdo a cada sección? Hay una página de internet en donde lo puedes hacer a través, digamos, una página bastante interactiva por si quieres saber dónde te toca votar, dónde lo tienes que hacer. Ahorita te paso exactamente la dirección para que la puedas conocer, dónde votas, cuáles son cuál es la ubicación de la casilla a la que tienes que acudir. Angelina Camacho, gracias por tu mensaje. Señor Elías Enrique, buenos días. Las estadísticas deberían estar prohibidas ya que son totalmente falsas y hacen destantear el voto de las personas. Gracias. No lo creo. Yo creo que las encuestas son instrumentos de medición. Algunas veces se equivocan, algunas veces aciertan. Hay algunas que están manipuladas, pero siempre hemos tratado en Zona 3 y en este espacio en Cara a Cara de mostrarte nada más los datos de las encuestadoras que son serias, que tienen muchos años, que no cambian elección a elección, que tienen un porcentaje alto digamos, de acierto en procesos anteriores. Por lo tanto, me parece que no hay que desdeñar ningún tipo de información. Esther, hola, muy buenos días. Una pregunta, ¿me venden? Bueno, muchas gracias por esto. Ahorita lo reviso. Alicia Navarro, muchas gracias por tu comentario. Nos dicen también, bueno, el dato es ubicatucasilla.ine.mx, ubicatucasilla.ine.mx, ahí pones tus datos de domicilio y en ese momento puedes saber exactamente en dónde tienes que votar y a dónde acudir exactamente. Eladio, muy buen día, muchas gracias por tu comentario, Eladio. Nos dice Torres Flores sobre el mitin en Veracruz y el mitin que ya lo comentamos al inicio del programa, el mitin de Andrés Manuel López Obrador en Veracruz, que en el estadio, si no mal veo las fotografías, en el estadio Luis Pirata Fuente de Veracruz, con una asistencia de 10, 15, 20% del cupo. Esto fue precisamente el sábado, más o menos a la hora del partido de México contra Corea del Sur. Eugenio Martín, farsa electoral, impedir o interrumpir una vida. Muchas gracias, Eugenio. Yo creo que el asunto sobre la NOM 046 es un debate abierto, un debate polémico. A mí, desde el punto de vista personal, me gustaría que este tipo de temas se pudieran discutir con mayor apertura, empezando a valorar las posturas de ambos lados. Creo que reconozco que detrás de mucha de la oposición a la NOM 046 hay una forma de entender, hay una forma moral, ética de entender cuándo comienza la vida, por qué comienza la vida, y también entiendo que las posturas a favor de la NOM 046 tienen que ver con el derecho de las mujeres, también con un debate ético sobre en qué semana comienza la vida, cuándo se empieza a vivir. Por lo tanto, creo que en México estamos sumidos en este debate y sería fundamental que, como dicen, digamos, que sea una discusión mucho más abierta, con datos científicos sobre la mesa y que seguramente tendremos que poner en el próximo sexenio, porque me parece que muchas veces se cae en clichés, en tomar posturas muchas veces sin escuchar a la otra parte, y creo que sería fundamental que en temas tan polémicos en donde hay visiones morales del mundo tengamos posibilidad de escucharnos y discutir sosegadamente. Soy Enrique Tucen, mañana a las 9 está con nosotros Miguel Castro para que nos escuches y hablamos sobre Fiscalía Autónoma. Hasta mañana.